Mi nombre es Pedro Torres, médico psiquiatra, terapeuta sistémico y psicodramatista de EDRA Chile. En esta oportunidad voy a referirme a algunos temas que he articulado en algunas ideas que he desarrollado en los últimos años acerca de trauma, neurobiología, primatología y abrazos, impacto de la pandemia en nuestras conductas sociales, distanciamiento social en particular y, por supuesto, el concepto de encuentro en la vida, en el teatro y en el psicodrama, elemento fundamental para comprender en parte lo que nos va a suceder como consecuencia de esta situación de pandemia. Voy a mostrar una hermosa diapositiva que tiene que ver con la carátula del libro Trastorno de estrés postraumático del doctor Alfredo Cia. Esta carátula es una pintura que se llama El ángel herido. Transporta al ángel herido dos niños campesinos. El ángel herido puede ser cualquiera de nosotros que hemos vivido una situación traumática. También podemos ser los trabajadores de la salud, las personas que hemos estado atendiendo y asistiendo a nuestros pacientes en distintos momentos y en distintas situaciones críticas de la vida. El personaje de adelante representa la tristeza, la pena, la desesperanza y por lo tanto la depresión. El personaje de atrás, el más difícil de tratar en las situaciones de traumas y duelos, nos mira con desafío y con desdén, con rabia, por lo tanto, culpabilizando a todos nosotros por lo que ha sucedido. Como dije, es uno de los elementos más difíciles de tratar en los traumas y duelo, la rabia. Me voy a referir brevemente al efecto expansivo o a la onda expansiva del trauma. Cuando ocurre un trauma y vamos a considerar que una pandemia es un trauma colectivo, sucede que hay víctimas primarias, secundarias, terciarias, cuaternarias y siguientes. La víctima primaria es la que primero recibe el impacto y por lo tanto la situación que le genera un daño en su cuerpo y un daño en su psiquis. Este modelo fue extraído de la guerrilla colombiana por un médico militar, en donde este médico hizo una clínica de los pacientes que recibían las bombas en los campos de batalla y por lo tanto los que observaban estas cosas horrorosas eran las víctimas secundarias, los familiares, las víctimas terciarias y también el personal de salvamento, personal sanitario eran las víctimas terciarias y cuaternarias y la comunidad entera se transformaba en víctima de una pandemia. Pues bien, este mismo modelo lo tenemos que ocupar en la situación actual que vive todo el planeta. El concepto de encuentro es uno de los elementos fundamentales en la vida, el teatro y el psicodrama. Moreno, el creador del psicodrama, determina que el encuentro está en el centro de la psicoterapia de grupo, en el teatro, en el psicodrama, y significa, escuchen bien, estar juntos, encontrarse, tocarse dos cuerpos, ver y observar, palpar, sentir, compartir y amar. Comunicación mutua, conocimiento intuitivo mediante el silencio y el movimiento, la palabra y el gesto, el beso o el abrazo, unificarse. Y aquí entramos en el tema del abrazo. El abrazo que está rastreado en la primatología de los simios superiores como uno de los gestos de contención de otros miembros de su especie. Por ejemplo, existen los simios o los monos terapeutas, que son los que acogen y abrazan a una miembro de su comunidad que ha perdido, por ejemplo, a su bebé y generan un efecto de tranquilización, de crecimiento, de calma, de relajación y de reparación del trauma, que está gobernado por un sistema neurobiológico que es el sistema parasimpático. Ese es el sistema que nosotros tenemos que activar y solemos activar cuando nos relajamos, cuando meditamos, cuando escuchamos música, cuando hacemos arte, cuando estamos relajados, tranquilos, cuando estamos concentrados, ensimismados y cuando estamos en una conexión con el sí mismo. Pues bien, imagínense ustedes lo que va a producir, el efecto que va a producir esta pandemia en el abrazo. Cuando una de las cosas biológicas más fundamentales se está alterando por una razón sanitaria y por lo tanto por una razón cultural.
¿Qué va a pasar? ¿Cuánto va a durar que no nos vamos a poder abrazar? ¿Qué va a suceder con nuestras relaciones humanas? Es probable que esto dure algunos meses, es probable que dure algunos años. ¿Y qué va a pasar cuando mantengamos esta duda, esta desconfianza respecto de lo que implica abrazarse entre los seres humanos? Y no estoy hablando del abrazo social, no estoy hablando del darse la mano socialmente como un gesto de saludo y de buena conducta y de buena crianza. No estoy hablando de ese abrazo que a veces queda trivializado por la cotidianidad de la vida, que ni siquiera sabemos a veces a quién abrazamos o a quién saludamos, porque ahí puede haber no solamente un amigo, también puede haber un enemigo. Y resulta que lo hacemos por razones de buena conducta, por razones políticas muchas veces. Pues bien, estoy hablando del abrazo vivencial, del abrazo experiencial, del abrazo de contención. Ese abrazo que a veces no se agota, que no se agota en un acto o en un tiempo determinado, sino que es un abrazo que se va consumiendo. Cada abrazante se consume en el abrazo hasta que la emoción queda totalmente contenida. Fíjense ustedes que la palabra abrazo viene de dos palabras o un prefijo que es a, que significa ir hacia, y bracium, que significa brazos. Por lo tanto, voy hacia el abrazo del otro con mis brazos para contenerlo. Pero también tiene una acepción que es a, es sin, como amor, es sin muerte. Amor es sin muerte. Amore. Abrazo, sin brazos. Esto significa que si yo estoy en una situación delicada, que si estoy en una situación emocional afectada, voy pues sin brazos para que alguien me rodee con sus brazos y por lo tanto para que alguien me contenga, para que alguien me alivie mi sufrimiento, mi dolor, mi dolencia, mi preocupación, mi pena. Voy a terminar esta exposición finalmente con palabras de Moreno. Jacob Moreno dice lo siguiente acerca del encuentro en la vida, en el teatro y en el psicodrama. En el principio era la existencia, pero no hay existencia sin existente. En el principio era el verbo, la idea, pero antes fue la acción. En el principio era la acción, pero una acción no es posible sin un actor. Y si un tú al que encuentra, en el principio era el encuentro. Por lo tanto, el psicodrama, la terapia, el trabajo de contención emocional de traumas y duelos, y consideremos, por lo tanto, que esta pandemia genera un trauma colectivo y, por lo tanto, un cambio de conducta importante entre los seres humanos, pues, ¿cómo vamos a contenernos emocionalmente si uno de los elementos neurobiológicos fundamentales, que es el contacto humano, que es la relación directa, está siendo reemplazada por la relación virtual? Yo no digo que sea negativo, que no haya que hacerlo, pero es irreemplazable. No nos autoengañemos. Hay cosas que son irreemplazables. Es como hacer el amor a distancia a través de una interfase computacional. Es imposible. O como darse un beso a distancia en una interfase comunicacional. Pero el punto no es ese. El punto es, ¿esto es transitorio? Quiera Dios, ojalá sea transitorio. Y la siguiente pregunta, ¿cuánto va a durar? ¿Esto va a durar meses? ¿Va a durar años el distanciamiento social? ¿Esta nueva normalidad durará 1 año, 2 años, como lo han dicho las autoridades sanitarias? ¿Qué va a implicar? ¿Qué va a significar para nosotros? ¿Qué elementos persecutorios o qué elementos de susto, de temor y de fobia nos produzca a futuro el establecer una conexión espontánea y natural con otras personas y con otros seres humanos? Créanme, no lo sabemos.
No sabemos y parece algo tan simple. Parece que en este punto no nos hemos detenido a reflexionar. El abrazo. Por eso que he titulado esta ponencia como el abrazo vacío. Muchas gracias.